Bienvenidos a este espacio de reflexión. De lunes a viernes ofrecemos diferentes espacios a toda la audiencia a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, pero a través de otras plataformas como iVoox, Spotify, Telegram, WhatsApp. También ofrecemos estos espacios en Instagram y en Facebook. Hay una noticia que me gustaría compartir con vosotros. Hemos compartido en infinidad de ocasiones sobre el anticristo. ¿Quién será? ¿De dónde procederá? Pues hay una noticia muy interesante que seguramente muchos desconocíais. A lo mejor otros la habéis compartido, os la han compartido, la habéis leído, has escuchado algún rumor, te ha llegado a tus oídos esta noticia. Y yo quiero compartirla contigo, porque este espacio trata de esto, profecías bíblicas. Y entre esas profecías hemos hablado en muchas ocasiones del anticristo. La noticia te la ofrece Biblia Todo en su página web, y es un hecho sorprendente. Abdullah Hassan Aba al-Sadiq se ha autoproclamado o se autodenomina el Mesías Mahdi. En estos días ha hecho un llamado público para que judíos y árabes colaboren en la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Su propuesta, presentada como un esfuerzo de paz, ha generado inquietud entre quienes están estudiando la profecía bíblica. Hassan es fundador de una religión que busca la paz y la luz. Afirma ser el sucesor viviente tanto del profeta Mahoma como de Jesucristo, además de proclamarse sucesor de Simón Pedro y el verdadero y legítimo Papa. Estas afirmaciones lo posicionan como un supuesto unificador de religiones, un papel que la Biblia advierte que será asumido por un gran engañador en los últimos tiempos. Tú y yo sabemos de quién está hablando, ¿verdad? En un sermón difundido en YouTube, Hassan instó a la unión de árabes y judíos para construir un nuevo templo en el monte del templo. Esto no es solo otro llamado a la paz, es una llamada de atención al mundo. El conflicto no es solo político, es espiritual. Además, sostuvo que tiene soluciones divinas para esta crisis basadas en la justicia, la unidad y la voluntad de Dios. Esto para ti, para mí, para muchos cristianos, lo que comparte este falso Mesías, podríamos decir otro anticristo más, encierra un mensaje peligroso. La Biblia ya nos advierte que antes del regreso de Jesús iban a surgir falsos líderes que iban a promover una paz engañosa. Esto lo puedes leer en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Además, estos anticristos, estos falsos mesías, ejercerán una gran influencia religiosa. La propuesta de Hassan, aunque parece buscar unidad, se asemeja a estas advertencias proféticas. Hassan rechaza los límites nacionales modernos en Oriente Medio, afirmando que no existe Palestina, ni Irak, ni Egipto, solo existen las tierras de los musulmanes. La tierra es de Alá, y Él la da en herencia a quien quiere. No hay que ser muy sabio para poder ver cómo estas palabras revelan un objetivo de consolidar un control espiritual bajo su liderazgo. Este líder cita escritos islámicos que respaldan la reconstrucción del templo. Él reconstruirá el Bet Matkis con una construcción como nunca antes. Para los que nos gusta estudiar la Biblia, esto nos recuerda la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27, y la profecía que hizo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 15, que advierte sobre la futura profanación del templo por el hombre de pecado, es decir, por el anticristo. Expertos como Mordecai Kedar han señalado que la santidad islámica del monte del templo es una tradición tardía y polémica, lo que abre la puerta a la visión ecuménica de Hassan sobre un templo compartido.
Estas propuestas deben analizarse con discernimiento, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que en los últimos días van a surgir líderes carismáticos que van a ofrecer soluciones de paz, pero que en realidad van a preparar el escenario para el engaño y la tribulación. Tú y yo tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios y no dejarnos seducir por promesas de unidad que al final contradicen el mensaje bíblico. Nuestra esperanza no está en templos ni en pactos humanos. Nuestra esperanza está en Jesucristo, quien ya venció y regresará en gloria. El problema de todo esto, ¿sabes qué es? Que muchos serán confundidos, muchos serán engañados. Tú y yo estamos llamados a velar, a orar, a mantenernos anclados en la verdad, sabiendo que la venida de Jesús está cerca. Y nos vamos a encontrar con este tipo de personas. En abril, hace unos meses atrás, Abdullah Hassan, este falso anticristo, o mejor dicho, este anticristo falso mesías, nacido en Indiana, Estados Unidos, y de ascendencia egipcia, sorprendió al mundo al declararse mesías de todas las religiones. Él dijo que era el verdadero papa, y esto ha generado debate y, sobre todo, alarma en las comunidades cristianas, musulmanas y judías. Soy el sucesor de Mahoma, así como de Pedro y de Jesucristo. Soy el verdadero y legítimo papa. Esas fueron sus declaraciones. Y este movimiento de Hassan, con presencia en más de 40 países y sede en el Reino Unido, promueve la creación de un Estado justo divino. Sostiene que ha cumplido varias profecías islámicas, como la muerte del rey Abdullah de Arabia Saudita en 2015. Hay miles de seguidores que ven en él el cumplimiento de señales como el sol naciendo en Occidente. Hassan se presenta como el hijo del Oriente y del Occidente y reivindica una misión universal, buscando unir musulmanes, cristianos y judíos bajo una sola fe. Además, su grupo afirma que la nueva alianza divina incluiría a la comunidad LGBTQ+. Y eso es lo que le diferencia del Islam tradicional. Ahora viene una de las partes que puedes ver en uno de sus vídeos. Unas declaraciones que no vamos a omitir y que tenemos que compartir. Este falso Mesías criticó duramente a las iglesias cristianas, acusándolas de corrupción y de abandonar la verdadera fe. Sostiene que la Trinidad es una invención posterior y cita el Semá judío para defender el monoteísmo absoluto. Estas declaraciones han provocado fuertes reacciones. Teólogos y pastores cristianos advierten sobre el peligro de falsos mesías, recordando las palabras de Jesús sobre los falsos profetas. En redes sociales algunos lo señalan como una figura apocalíptica, mientras otros minimizan su impacto por el número limitado de seguidores. La aparición de este hombre, de este personaje, confirma la vigencia de lo que Jesús y la palabra nos advierte. Jesucristo y los diferentes profetas que Dios levantó nos advertían sobre los falsos profetas, pero también nos hablaban sobre el discernimiento espiritual. Jesús exhortó a no dejarse engañar y a permanecer firmes en la fe auténtica. La palabra de Dios nos enseña que solo Cristo es el camino, que solo es la verdad y que Él es la vida. Y aquí tenemos a este personaje, a este falso Mesías, anunciando que es el sucesor de Jesús. Es el sucesor de Pedro. Es decir, quiere llegar o se quiere creer más que Jesús. Para nosotros la referencia en el mundo cristiano, quiere abarcar incluso el mundo católico, por eso menciona a Pedro. Y encima menciona también el Islam. Ante esta polémica, la comunidad cristiana está llamada a responder con firmeza. Tenemos que responder con oración y amor también, discerniendo los tiempos y recordando
que nuestra esperanza está en Cristo, no en estos líderes humanos, no en estos falsos profetas, falsos mesías. El caso de Abdullah Hassan sigue generando debate y cada vez está teniendo el foco mediático. Cada vez está desafiando a las iglesias protestantes, también a las iglesias católicas. Y nosotros tenemos que estar firmes. En varias partes de la Biblia, especialmente en las cartas de Juan y en el Apocalipsis, se habla del anticristo como una figura de oposición a Cristo. No se trata solo de una persona futura, sino de una realidad espiritual. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Así lo decía Juan el Amado en su primera carta de Juan, capítulo 4, verso 3. Y el anticristo, como tú sabes, representa todo lo que niega a Cristo, su mensaje, su salvación. Y este espíritu de anticristo se puede manifestar en ideologías, en estructuras o en personas que promueven el egoísmo, la violencia, el engaño, el orgullo, que exaltan más al hombre por encima de Dios. Discernimiento espiritual es lo que necesitamos. La clave para no ser engañados está en vivir en la verdad, en la comunión con Cristo. Jesús nos advirtió que muchos serían engañados, pero también prometió que su Espíritu nos iba a guiar hacia la verdad. Así que nuestra protección es vivir en Cristo. En vez de temer al anticristo, tú y yo estamos llamados a permanecer en Cristo. Orar, conocer la palabra, vivir amando al prójimo, sirviendo a los demás. Así ninguna fuerza del mal podrá separarnos del amor de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De nuevo Juan el Amado escribiendo esta palabra en su primera carta de Juan, capítulo 4, verso 4. Que el Señor nos dé un corazón firme, que estemos atentos. Que el Señor fortalezca cada día nuestras vidas, que nuestra fe aumente, que tengamos discernimiento espiritual, porque a muchos, estos falsos mesías, estos anticristos, a muchos los van a engañar. Y tú y yo tenemos que estar preparados, tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que escudriñar la palabra, porque si no lo hacemos, seremos engañados. Y este falso Mesías está engañando a muchos y está ganando muchos adeptos. Las personas están cansadas y van a creer al primero de turno que le diga que tiene la solución a los problemas. ¿Estás preparado? Prepárate porque los tiempos peligrosos ya están aquí.